Hola, ¿cómo están? Soy Carolina y hoy hablaremos de... No, espera un momento. En este video quería hablar acerca de niños altamente sensibles, niños arcoíris, niños estrellas, niños índigos y muchos más. Pero quisiera ir un poco más al pasado, un poco más profundo, y en este video hablaremos de teorías. Para darle paso a algo que yo denomino la teoría de la evolución de la conciencia. Pues hoy hablaremos de Carl Jung y Jacobo Greenberg. ¿Y qué tienen estas personas en común? Tienen una interesante visión acerca de la realidad. Para Carl Jung, la realidad es una construcción compleja que incluye tanto el mundo externo como el interno y la psique humana. Jung creía que la realidad externa era solamente una parte de nuestra experiencia y que hay un mundo interno igualmente significativo que afecta profundamente cómo percibimos y entendemos el mundo. Es conocido por sus teorías del inconsciente colectivo, que describe como una estructura psíquica compartida por toda la humanidad, compuesta por arquetipos y símbolos universales que influyen en nuestra percepción y comportamiento. Por otro lado, Jacobo Greenberg fue un psicólogo, neurofisiólogo y escritor mexicano, conocido por sus investigaciones sobre el chamanismo, la conciencia y la percepción de la realidad. Combinó ciencia y espiritualidad para desarrollar teorías innovadoras sobre cómo la mente interactúa con el universo. Desarrolló la teoría Sintergia, donde propuso que la realidad es una construcción de nuestro cerebro, en interacción con un campo energético universal, en donde interactúa con todos los seres y fenómenos. Realizó experimentos para demostrar la realidad no local entre mentes, mostrando que el cerebro puede sincronizarse con otras mentes y con el campo universal. A esto se le conoce o se le denomina como telepatía o percepción. ¿Y qué tiene que ver Jacobo Greenberg con Carl Jung? Exactamente, Jacobo Greenberg y Carl Jung comparten esta conexión con una visión interesante acerca de la realidad. Ambos plantearon la idea de que la realidad no solo se limita a lo que vemos en un plano físico o material, sino que incluye una dimensión espiritual y energética en la que todo está conectado. Aquí es donde convergen o se encuentran conceptos como la latiz de Greenberg o la visión de Carl Jung, lo que él llamaba el anima mundi o el alma del mundo. Greenberg describía una estructura denominada la latiz o rejilla, una matriz universal de información y energía que conecta todos los seres y todas las dimensiones de la realidad. Para Greenberg, nuestra percepción y conciencia son el producto de la interacción entre nuestro cerebro y esta red universal. Nuestra percepción y conciencia es el producto de la interacción entre nuestro cerebro y este campo universal. Para él, el cerebro no crea la realidad, sino que la decodifica a partir de esta red, lo que permite que todos estemos conectados a un nivel más profundo. Por otro lado, Carl Jung utilizaba el término latiz o rejilla, pero sí creía en una conexión espiritual y simbólica que une a toda la humanidad y la naturaleza en una especie de campo colectivo. Este concepto unificador es similar al concepto de alma mundi o el alma del mundo, una idea antigua que sugiere que todos los seres estamos unidos por una energía o espíritu en común. Para Carl Jung, el inconsciente colectivo y la sincronicidad también son prueba de que existe una red simbólica y energética que conecta a todas las personas y cosas. Para ambos, la realidad no se limita a lo invisible o lo tangible. Hay una dimensión inmaterial que es tan real como el mundo físico. En el caso de Greenberg, es la fuente de experiencia consciente y puede explicar fenómenos como la telepatía y otras experiencias extrasensoriales. En la visión de Jung, esta conexión se manifiesta a través de la sincronicidad o eventos significativos que ocurren en paralelo, sin explicación causal directa. Ambos ven el mundo como un campo interconectado, entre que las fronteras de los individuos son más difusas de lo que percibimos. Tanto Jacobo Greenberg como Carl Jung intentaron utilizar la ciencia y la experiencia para explicar la conciencia y la percepción. Greenberg integró prácticas chamánicas y conocimiento indígena en sus investigaciones, mientras que Carl Jung exploró el simbolismo y la espiritualidad de otras culturas para explicar el inconsciente colectivo. Ambos sugieren que la realidad tiene una dimensión espiritual que la ciencia convencional no puede explicar del todo.
Y tú te preguntarás o te dirás, ¿a dónde voy con todo esto? Pues quisiera también mencionar al Dr. David Hawkins. Y él creó un mapa de la conciencia. David Hawkins propuso que cada emoción tiene una frecuencia vibratoria y estas son medibles. Y organizó entonces una escala de 0 a 1000. Y en esta escala, las emociones de frecuencia más bajas son las que traen sufrimiento y limitan la conciencia, mientras que las emociones de frecuencia más altas promueven el crecimiento espiritual, el bienestar y la expansión de la conciencia. Entonces, si las emociones tienen frecuencia, tienen un número y están diseñadas en escala, él citó la vergüenza como una de las más bajas frecuencias, con el número 20, y representa una vibración de conciencia extremadamente baja. Las personas en este nivel suelen experimentar desprecio, culpa y una sensación de insuficiencia. Culpa puntúa con 30, similar a la vergüenza. Esta emoción es limitante y puede llevar a una autopercepción negativa y en algunos casos a la depresión. Miedo puntúa con 100. Es una emoción con una vibración baja pero un poco más activa. El miedo puede motivarnos a tomar ciertas precauciones, pero vivir en él limita nuestro potencial. Orgullo puntúa 175. Según Hawkins, aunque el orgullo tiene una vibración más alta que las emociones anteriores, sigue siendo limitante, ya que depende de una visión externa de uno mismo. Puede ser positivo en algunos contextos, pero también puede llevar a actitudes defensivas. Coraje puntúa con 200. Aquí es donde se da un gran cambio positivo. El coraje representa el primer nivel donde la persona comienza a asumir responsabilidad y a tomar acciones constructivas. Este es el punto en el que, según Hawkins, las personas comienzan a tener un nivel de conciencia que promueve el crecimiento y el progreso. Amor puntúa en 500. Las personas experimentan una forma de amor incondicional, que no depende de circunstancias externas. Esta vibración es alta y expansiva, permitiendo una mayor conexión con otra y una visión de la vida más positiva. Paz, puntuando con 600. En este nivel, la persona experimenta una paz profunda e inquebrantable. Las personas en este nivel tienen una gran claridad interior y una conexión espiritual más profunda. Iluminación, puntuando entre 700 y 1000. Este es el nivel más alto de conciencia en la escala de Hawkins. Representa un estado de unión total con el universo y es característico de figuras espirituales como Buda o Jesús. La vibración es extremadamente alta y abarca un estado de conciencia pura. La teoría de Hawkins sugiere que cuando vivimos en emociones de baja vibración, como la vergüenza, la culpa o el miedo, limitamos nuestra percepción y nuestra experiencia de la realidad. A medida que subimos en la escala y experimentamos emociones de más alta frecuencia, experimentamos emociones más elevadas, como el coraje, la paz y el amor, expandemos nuestra conciencia y elevamos nuestra calidad de vida. La escala de Hawkins se ha utilizado en enfoques de desarrollo personal y espiritual, donde la meta es ayudar a las personas a elevar su nivel de conciencia para experimentar una vida más plena y armoniosa. Este enfoque ofrece una perspectiva única sobre las emociones y su impacto en nuestra vida, y cómo la frecuencia vibratoria de nuestras emociones puede influir en nuestra realidad y percepción. Si integráramos las ideas de Jacobo Greenberg, Carl Gustav Jung y David Hawkins en un modelo unificado, podemos llegar a una visión fascinante, en la que las emociones son más que simples experiencias internas. Se convierten en energía que conectan nuestra psique individual con un campo de conciencia más amplio, tanto personal como colectivo. Ok, y ahora, ¿qué tiene que ver toda esta mezcla de teorías con la cantidad de niños altamente sensibles o dentro del espectro autista que están llegando a este mundo? Que son capaces de sentir más, que son capaces de leerte o con ese inconsciente colectivo, como sugiere Jung. ¿Nunca te has preguntado cómo hacen los delfines, las ballenas o estos animales en el océano para emitir frecuencias y así entenderse entre ellos mismos? Si estamos evolucionando a una mayor conexión, y ojo, esta es mi teoría, los niños de hoy podrían estar naciendo con una sensibilidad más desarrollada hacia ella. Si todas estas teorías convergen y fuesen una realidad,
Entonces, esta nueva generación son niños que serían capaces de captar información de este campo colectivo, sin la necesidad de comunicación verbal, lo cual podría explicar por qué parece que algunos tienen una intuición muy grande o un sexto sentido. Parecen tener una intuición o percepción elevada de las emociones de los demás, al estar más conectados con el inconsciente colectivo. Podrían tener una habilidad natural para captar estados emocionales y pensamientos, como si leyeran el ambiente o las personas a su alrededor. Según Hawkins, las emociones de alta vibración, como la paz, el amor, la compasión, nos elevan a niveles de conciencia donde estamos más conectados con los demás y con el universo. Estos nuevos niños nacerían con una frecuencia emocional más elevada, o al menos con una tendencia natural a resonar en frecuencias con mayor conexión. Esto podría indicar que estamos evolucionando hacia una especie de inteligencia emocional colectiva, donde las emociones son percibidas como una forma de energía, en lugar de solo de experiencias personales. Estos niños tendrían una capacidad natural para sintonizar con las vibraciones emocionales de los demás, lo cual les permite percibir intenciones, pensamientos y emociones, sin necesidad de comunicación verbal directa. Tal como los delfines y las ballenas se comunican a través de frecuencias. Greenberg postuló la existencia de la latiz, o la rejilla, una estructura de información universal que conecta a todos los seres vivos. Si los niños de hoy nacieran con una mayor conexión a esta latiz o esta rejilla, estarían más conectados con esta red de información, lo que les permitiría captar cosas que los adultos no pueden percibir, como estados emocionales, pensamientos e incluso eventos antes de que sucedan. Esta conexión aumentada con la latiz podría significar que estos niños están evolucionando para funcionar en un nivel de conciencia donde la separación entre individuos es menor, donde la información pueda fluir sin limitaciones tradicionales de tiempo o espacio. Al igual que los delfines y las ballenas utilizan frecuencias para comunicarse a través del agua, estos niños estarían utilizando frecuencias emocionales y energéticas para captar y enviar información de una persona a otra. Si las emociones son, como sugiere Hawkins, formas de energía que podemos sintonizar y estamos conectados, como indica Greenberg, entonces estos niños podrían estar demostrando los primeros pasos hacia una comunicación más intuitiva y energética, una especie de telepatía emocional. Esta comunicación no verbal podría estar relacionada con una evolución hacia una conciencia grupal, donde los humanos, al igual que otras especies, utilizan frecuencias emocionales y energéticas para comunicarse y coordinarse. Esto implicaría una evolución en nuestra especie, hacia una mayor sensibilidad y una mayor conexión, que va más allá de las palabras, donde la empatía y la comprensión intuitiva se vuelven los canales principales de comunicación, lo cual cambiaría profundamente cómo nos relacionamos, resolvemos conflictos y colaboramos, lo que incentivaría a las personas a vivir en armonía emocional. Estamos en un proceso evolutivo donde la humanidad está desarrollando una conexión más consciente con el inconsciente colectivo. Los niños actuales, con su alta sensibilidad y su capacidad de percibir emociones y pensamientos, serían los pioneros en este cambio, funcionando casi como una antena de frecuencia, y donde la conexión emocional y energética con los demás sea una herramienta de evolución y desarrollo. Esta teoría nos invita a vernos como seres interconectados, donde nuestras emociones y energías afectan y son afectadas por el colectivo, llevándonos a una forma de vida en la que estamos sintonizados con todos los seres vivos y con el universo. Si quieres saber más acerca de estos niños, quiénes son y cómo identificarlos, te invito a que te suscribas a mi canal y no te pierdas ninguno de mis videos. En el siguiente video hablaremos de niños altamente sensibles. Si has vivido alguna experiencia similar o te identificas con estas teorías, no dudes en escribirme en los comentarios. Si llegaste hasta aquí es porque seguramente te gustó este video, así que no olvides de darle like y nos vemos en el siguiente. Bye.